Hola, hoy vamos a hablar de la infección más importante del sistema cardiovascular, que es la endocarditis infecciosa. Vamos a ver un poco el resumen, cómo se diagnostica, cómo vamos a sospecharla y finalmente pues cómo vamos a hacer el tratamiento de esta. Entonces pues no siendo más, la definición pues va a ser una infección del endotelio, sobre todo de las válvulas cardíacas. Acuérdense que estas también están hechas de endotelio y que va a ser secundaria una bacteremia, porque realmente llegar al corazón no es fácil. Entonces, realmente los únicos dos modos de entrar son mediante una cirugía abierta de corazón o mediante la circulación. El más común entonces va a ser la circulación sanguínea. Y este, dependiendo de pues cómo se desarrolle, va a tener una clasificación en el tiempo, si es aguda o si es subaguda. La aguda usualmente se dice que es de horas a días. Hay algunas clasificaciones que dicen que es menor a 2 semanas. Usualmente pues tiende a tener una progresión mucho más rápida, tiende a tener un daño mucho más importante de las válvulas en menos tiempo y usualmente se relaciona con infecciones por Staphylococcus aureus. Ya igual vamos a ver lo de la etiología mucho mejor, pero para que vayan haciéndose la idea. La subaguda en cambio pues tiene un poco que ver con un tiempo más prolongado. Se dice que algunos dicen que mayores a 2 semanas, otros dicen que entre semanas y meses es el modo de clasificarlo como una subaguda. Y usualmente se relaciona más con infecciones estreptocóxicas más que estafilocóxicas. Listo, entonces ya vimos qué es, pero ahora vamos a ver cómo vamos a hacer nosotros la bacteremia. ¿Qué quiere decir la bacteremia? La bacteremia pues quiere decir la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Y estas bacterias pues van a entrar, digamos que de tres modos principales. Puede ser mediante un absceso o alguna lesión en la piel, en el tejido subcutáneo, que penetre los vasos sanguíneos y por lo tanto pues pueda diseminarse hematógenamente. Otra es procedimientos dentales, sobre todo en pacientes que tienen mala higiene dental. Entonces esto va a ser muy importante. Y la tercera va a ser pacientes que utilicen inyecciones, sea para manejo sobre todo de drogas ilícitas, que no estén desinfectadas correctamente y por lo tanto pues generen este tipo de ingreso de bacterias al torrente sanguíneo. Nosotros hacemos bacteremias todo el tiempo en el día. Se dice que pues una persona promedio hace más o menos 14 bacteremias diarias. Cada vez que nos lavamos los dientes hacemos una bacteremia. Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes de un paciente que sí le da endocarditis? Primero, pues va a ser nuestro sistema inmune. Un sistema inmune competente pues va a eliminar esas bacterias en el torrente sanguíneo impidiendo que éstas se adhieran a las válvulas cardíacas. Y segundo, también la cantidad de bacterias que ingresan. Entonces, por eso en estos pacientes que tienen una mala higiene dental o que se inyectan con agujas bastante infectadas o tienen un absceso, pues va a entrar una gran cantidad de bacterias que nuestro cuerpo no va a alcanzar a mermar. Entonces hay unos factores de riesgo que más o menos pues ya se los podrán ir imaginando, que dividí en tres grupos: los demográficos, los factores de riesgo cardíacos y los extracardíacos. Entonces los demográficos, se ha visto que la endocarditis afecta más a hombres y a mayores de 60. Van a ser principalmente los dos grupos afectados. Cuanto a los factores de riesgo cardíaco, pues vamos a tener un paciente que tenga un dispositivo extraño, un cuerpo extraño en su corazón, sea tanto un marcapasos como una válvula protésica, porque estas van a permitir la adherencia, primero la entrada y segundo la adherencia de estos microorganismos. Entonces pues va a ser muy importante. Pacientes que hayan tenido endocarditis antes, muy posiblemente después vuelvan a presentarlo. Vamos a ver que es realmente una infección difícil de tratar y por lo tanto es muy posible que esta tenga una recurrencia. Y pacientes que tengan, digamos, cardiopatías congénitas o enfermedades predisponentes del corazón, sobre todo si son enfermedades valvulares, porque la hemodinamia va a estar alterada, las válvulas y el endotelio van a tener ciertas características que permiten la adhesión de los microorganismos a ellos. Y los factores de riesgo extracardíacos, pues principalmente van a ser los que tengan que ver con una facilidad de hacer bacteremias. Entonces, como les decía, las personas que utilicen drogas intravenosas están en un riesgo altísimo. Personas que tengan catéteres periféricos durante mucho tiempo o que tengan que tenerlos repetidas veces van a tener también un riesgo por esta vía de entrada. Pacientes con mala higiene dental, como lo veíamos ahorita, súper importante. Y pacientes que estén inmunocomprometidos, sea por fármacos, por ejemplo, que los inmunocomprometan, sea por infecciones como es el VIH, sea por otras enfermedades como es por ejemplo la leucemia. Entonces todo esto nos va a predisponer a tener endocarditis.
Otro modo de clasificarlo aparte del tiempo, como vimos ahorita, es dependiendo de cuál es la válvula colonizada. Entonces, si la válvula colonizada es una válvula nativa, es decir, una válvula que tuvo el paciente desde siempre, que está hecha de endotelio cardíaco común y corriente, pues vamos a ver que principalmente están causadas por el Staphylococcus aureus. Este va a ser nuestro principal patógeno, pero también pueden estar causados por Streptococcus del grupo Virions o alfa hemolíticos, como algunos los conocen. Estos usualmente pues se relacionan con usuarios de drogas intravenosas o pacientes que tengan una predisposición a hacer bacteremias. Mientras que la endocarditis de válvula protésica usualmente se relaciona también con infección por Staphylococcus aureus, pero estos no van a ser sensibles, estos van a ser unos estafilococos mucho más poderosos que se llaman los resistentes a la meticilina. También vamos a ver que en gran parte estas son nosocomiales, es decir, para poderla clasificar como nosocomial es una endocarditis que aparece después de 48 horas de que el paciente está hospitalizado y usualmente pues se relaciona en algún procedimiento o alguna cosa que ayude a entrar la bacteria a la sangre. También es muy importante clasificar estas endocarditis de válvulas protésicas dependiendo de hace cuánto se puso la válvula. Pacientes en los que la válvula se puso recientemente, hace menos de un año, pues vamos a pensar que los patógenos van a ser patógenos raros, por ejemplo hongos, por ejemplo Bacillus gram negativos o Staphylococcus aureus resistentes principalmente. Mientras que si la válvula es tardía, es decir, ya pasó más de un año desde que la pusieron, pues posiblemente el microorganismo se parezca mucho más a lo que es la válvula nativa, ya que la fisiopatología pues se va a parecer mucho más a ella. Entonces, como hablábamos un poquito ahorita de fisiopatología, lo primero que va a pasar es vamos a tener alguna bacteremia, alguna noxa que nos permita la entrada de la bacteria al torrente sanguíneo. La bacteria va a viajar por todo el torrente sanguíneo y principalmente pues se va a adherir en las válvulas. Va a tener una predisposición claramente por válvulas que estén dañadas, por válvulas que sean protésicas y todo lo que les permita adherirse. Todo esto pues va a facilitar que la bacteria se adhiera. Ahí la bacteria pues va a empezar a generar primero una respuesta inmune que nos va a causar síntomas generales. También va a empezar a proliferar haciendo crecer esa que llamamos vegetación de la válvula. Y va a desencadenar también, digamos, fenómenos embólicos, porque puede que se desprenda un pedazo de esa vegetación y se nos trabe en alguna arteria del cuerpo, o puede que haya un proceso de coagulación alrededor de esa vegetación y termine obstruyéndonos la arteria de dicha parte también. También pues esto nos va a generar un montón de asociaciones de complejos antígeno-anticuerpo que en exceso van a empezar a acumularse en ciertas partes que nos van a generar también unas manifestaciones clínicas muy importantes. En orden, usualmente pues las válvulas más afectadas son las válvulas del corazón izquierdo, ya que ellas son las que manejan más presión, las que van a tener más predisposición a dañarse. Principalmente pues la mitral y luego la aórtica. Y las del corazón derecho pues van a ser menos propensas a esto. Sin embargo, se sabe que la válvula tricúspide va a ser nuestro principal válvula afectada en pacientes que sean o usuarios de drogas intravenosas, ya que en ese modo pues ahí es donde llega principalmente el patógeno y se va a adherir. Entonces a un paciente que le encuentren una vegetación en una válvula tricúspide sospechen también abuso de estas sustancias. En la clínica pues vamos a tener, como les decía, algunas manifestaciones generales, como son cualquier infección, como por ejemplo la fiebre, la fatiga, la anorexia, la pérdida de peso, los escalofríos y todo esto que realmente es muy parecido en todos lados. La endocarditis suele generarlos con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Vamos a tener unas manifestaciones cardíacas, sobre todo pues la aparición de soplos nuevos. Se estima que más o menos como entre el 60 y 70% de los pacientes con endocarditis van a tener al menos un soplo nuevo. Entonces siempre muy pilos con esa auscultación cardíaca. También vamos a poder encontrar algunas arritmias nuevas, sobre todo de tipo bloqueo. Sospechemos siempre un absceso en estos casos. Acuérdense que el absceso es una de las principales causas del bloqueo AB, sobre todo en estos pacientes. Y pues nos va a definir un manejo específico que veremos más adelante. También podemos encontrar hallazgos de falla cardíaca, ya que nos va a alterar la movilidad, el funcionamiento normal de las válvulas, y esto pues va a hacer que posiblemente la sangre empiece a acumularse y el corazón empiece a tener una falla cardíaca aguda. Entonces también muy importante es tener eso en cuenta.
Acuérdense que también hay ciertas manifestaciones que se van a dar por estos embolismos sépticos, por estos desprendimientos de la vegetación que van a viajar por todo el torrente sanguíneo y van a generar, digamos, unas manifestaciones importantes. Entre ellas, pues vamos a encontrar las hemorragias en astilla, que es cuando esos microembolismos llegan a los capilares de debajo de las uñas y van a empezar a hacer estas pequeñas astillas que corresponden a un microembolismo. También vamos a tener estas lesiones de Janeway por mismo mecanismo. Son lesiones en las plantas de las manos y los pies que usualmente no son doloras y que se relacionan también con esto. Y también vamos a tener fenómenos embólicos como el ACV, como una embolia de alguna arteria del cuerpo, por ejemplo el tromboembolismo pulmonar. Todo esto pues también nos hace sospecharlo. Como les decía, también va a haber un montón de asociaciones entre antígeno y anticuerpo que nos van a hacer estos complejos que van a acumularse también en ciertas partes del cuerpo. Uno de ellos es también en las plantas y de las manos y los pies van a formar estos nódulos de Osler, que son unos nódulos bastante duros, bastante delimitados por la acumulación de estos complejos inmunes. En los ojos van a formar las manchas de Roth, que son estas manchas que ven acá de centro claro y bordes oscuros. Y vamos a tener también una glomerulonefritis, es decir, un daño renal por la acumulación de estos complejos inmunes. Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta porque también nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, listo, ustedes vieron un paciente que tenía alguno de estos hallazgos y ustedes dijeron, bueno, de pronto tiene una endocarditis. Es muy importante que le tomemos hemocultivos. Se recomienda que tomemos 3 hemocultivos de al menos 10 mililitros cada uno. Algunos dicen que separados al menos por 30 minutos para aumentar la sensibilidad de los cultivos. Y dicen que hay que sacarlos de 3 partes del cuerpo diferentes para evitar, digamos, falsos positivos cuando se nos contamina alguno de esos cultivos. Uno de esos cultivos va a estar destinado a bacterias aerobias, otro a bacterias anaerobias y un tercero va a estar destinado a cultivar hongos. Esto pues es muy importante porque también los hemocultivos se demoran bastante. Por ejemplo, en muchos hospitales acá se pueden llegar a demorar entre 2 y 3 días. Entonces, no vamos a dejar muchas veces a nuestro paciente, si está en un estado crítico, sin un tratamiento, sin eso. Entonces, es muy importante también, muchas veces se pide una tinción de Gram para ir definiendo la conducta del antibiótico. La etiología pues se puede dividir en 2 grandes grupos. Cuando el cultivo nos da positivo y cuando el cultivo nos da negativo, pero igual el paciente sí tiene una infección endocárdica. Entonces, como les decía ahorita, el patógeno más importante en realmente casi todos los tipos de la endocarditis aguda es el Staphylococcus aureus. Siempre piénsenlo. Y es bastante mortal. Realmente la mortalidad, si no se trata en las primeras 6 semanas, es altísima. La mortalidad total está como entre 40 y 50%. Entonces también es bastante significativa. En los Streptococcus del grupo Viridians o los alfa hemolíticos, que son estos, Streptosanguinis, mutans y mitis, son los principales en esas endocarditis que duran mucho más tiempo desarrollándose y que denominamos subagudas. Entonces también ténganlos en cuenta porque también son un grupo importante de estos patógenos. Sin embargo, pues va a haber un montón que también son frecuentes y que también pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, Staphylococcus de coagulasa negativa, entre los cuales el más famoso es el de Staphylococcus epidermidis. Usualmente pues se relaciona con pacientes que tienen un catéter, ya que el catéter pues facilita la entrada del estafilococo al torrente sanguíneo. También hay enterococos, sobre todo el Enterococcus fecalis, muy importante porque este también tiene un manejo particular, y gram negativos del grupo ASEC. Estos son algunos patógenos gram negativos que son típicos de la flora de la cavidad oral, que usualmente pues no son potencialmente infecciosos, pero en estos casos sí llegan a serlo, ya que están pues en un lado donde no son nativos. También muy importante, el hecho de que el cultivo les venga negativo no quiere decir que el paciente no tenga endocarditis. Hay algunos patógenos que no se cultivan en los cultivos, digamos, estándares, los cultivos tradicionales que pedimos siempre. Entre ellos, pues el más importante es pensar en Coxiella burnetii, y para ello pues se pide una serología especial para ese patógeno. También pensar en algunos hongos como por ejemplo las cándidas, los aspergillus,
Es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y hay unas variedades de endocarditis que no son infecciosas, es decir, no van a estar causadas por ningún microorganismo, sino por otras causas. Entre ellas encontramos la endocarditis por complejos inmunes, es decir, donde se forman esos complejos inmunes, y estos son los que van a colonizar nuestras válvulas, nuestro endotelio cardíaco. Eso se da principalmente en enfermedades como el lupus. Se denomina la endocarditis de Lipman-Sachs. Y tenemos también algunas que son por hipersensibilidad, básicamente pues mediadas por eosinófilos. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. El diagnóstico se hace con toda la clínica que hicimos y también muy importante siempre pedir un ecocardiograma. En el ecocardiograma pues vamos a poder ver muchas cosas que ya vamos a ver, principalmente pues la vegetación o un cambio en las válvulas. En pacientes estándar, paciente común y corriente sin riesgo ni nada, vamos a pedir un ecocardiograma transtorácico. Pero en pacientes que tengan, por ejemplo, una válvula protésica, un marcapasos, que hayan tenido historia previa de esto, o que tengan algún factor de riesgo muy importante, vamos a pedirles de una vez el ecocardiograma transesofágico, en donde vamos a ver desde el esófago cómo está ese corazón. También si el ecocardiograma transtorácico no es concluyente o está contraindicado por algún motivo, pues nos vamos a ir de una vez al transesofágico. Entonces, para diagnosticarla ya con todas estas herramientas que vimos, que son los hemocultivos, la clínica y el ecocardiograma, pues vamos a tener unos ciertos criterios que nos van a permitir hacer el diagnóstico, que se llaman los criterios de Duke, o criterios modificados de Duke también pueden encontrarlos. Y estos dividen los criterios en criterios mayores y criterios menores. Entre los mayores, pues vamos a tener una evidencia microbiológica como primero, es decir, que encontramos el microorganismo en algún punto del cuerpo. Y este se puede hacer de 4 modos. Entonces, si encontramos un microorganismo típico de la endocarditis en los cultivos, es decir, cultivamos y nos salió un Staphylococcus aureus, listo, sabemos, criterio mayor cumplido. El segundo modo es que encontremos un enterococo y que no haya ninguna fuente de infección. Realmente es muy raro tener enterococos en la sangre sin una infección. Si el paciente, digamos, no sé, tiene un absceso, tiene alguna infección gastrointestinal, alguna cosa, y no sale, pues es normal. Pero si no la tiene, entonces en ese caso también cumpliría el criterio. Hallazgos de bacteriemia persistentes, es decir, que le tomemos otro cultivo al menos después de 72 horas y todavía tenga bacteriemia, o pruebas positivas de microorganismos que en los cultivos son negativos, es decir, no sé, como les decía ahorita, hay microorganismos como la Coxiella que debería ser negativo en los cultivos, pero si en algún caso nos llegara a salir un cultivo positivo con Coxiella, también nos cumple el criterio mayor porque no podemos correr el riesgo. Entonces, en esos casos es cuando tendríamos un criterio mayor. Cada uno de estos pues va a dar máximo un punto, que va a ser la evidencia. Vamos a tener el segundo criterio mayor, que es la evidencia imagenológica. Es decir, que nosotros hagamos el eco transtorácico o el eco transesofágico y encontremos hallazgo de una regurgitación, de una insuficiencia valvular que no había antes, o que encontremos una lesión valvular que se asocie a una infección de las válvulas. Entre ellas están, por ejemplo, el absceso que les mencionaba ahorita, que veamos la vegetación, es decir, veamos los microorganismos creciendo ahí, o que haya una dehiscencia, es decir, se soltaron las suturas de una válvula protésica que habíamos puesto. Realmente aquí hay muchísimas cosas, hay pseudoaneurismas y hay otros hallazgos importantes que pues nos hacen pensar en esas lesiones. Y entre los criterios menores pues vamos a tener todas las cosas de la clínica y que vinimos mencionando en toda la charla. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene algún factor predisponente como una lesión previa, es decir, un paciente con insuficiencia aórtica de base que llegue con ese antecedente, o que tenga un antecedente importante como consumo de drogas intravenosas o hemodiálisis, también hay que tenerlo muy en cuenta. Que el paciente tenga fiebre, de una vez lo consideramos. Una fiebre obviamente que no se explique por otro foco. También que tenga hallazgos embólicos o hallazgos vasculares como lo veíamos, como las hemorragias en astilla, como las lesiones de Janeway, alguna embolia que no podamos explicar por ninguna cosa. Hallazgos inmunes, que son los que vimos justo después, por ejemplo los nódulos de Osler en las manos, las manchas de Roth en los ojos, la glomerulonefritis en los riñones. O evidencia de un laboratorio que no cumpla con un criterio mayor, pero que sí sea positivo, es decir, sobre todo en los hemocultivos es este. Nos sale un cultivo positivo para alguna cosa,
realmente no alcanza a cumplir alguno de los criterios mayores, pero digamos que es sospechoso. Entonces, en ese caso también lo incluiríamos ahí. Entonces, ya sumando todos los criterios que hicimos en todo esto, todo el paso a paso, entonces pues vamos a poderlo clasificar en dos. Un diagnóstico definitivo es cualquiera de estas tres combinaciones, que tenga los dos criterios mayores, es decir, encontramos un cultivo positivo, encontramos el ecocardiograma con un hallazgo positivo, listo, quedó diagnosticada la endocarditis. O que encontremos uno de esos dos y tres de los menores, los que ustedes quieran, o todos los 5 menores. En ese caso el diagnóstico se confirma y tenemos la endocarditis. En cambio, un diagnóstico posible, es decir, no lo descartamos del todo, pero tampoco lo podemos confirmar por falta de información, es cuando hay un criterio mayor y un criterio menor, o cuando hay 3 de los menores nada más, sin ningún criterio mayor. Hay unas pruebas complementarias que también es importante pedirle a estos pacientes, que son una prueba odontológica para ver cómo está esa salud oral, que no haya, digamos, inflamación perialveolar, que no haya ninguno de estos hallazgos que nos permita una bacteremia, y pedirle también un electrocardiograma. Acuérdense que un bloqueo en un paciente con fiebre, con todo el cuadro clínico nuevo, pues nos hace pensar en un absceso, y un absceso es realmente una urgencia vital. Entonces, pues, ese va a requerir también un manejo especial que ya veremos. Cuanto al tratamiento, pues es un tratamiento que es bastante difícil y es bastante largo, porque los antibióticos convencionales no suelen penetrar muy bien las válvulas y por lo tanto no suelen llegar muy bien a las vegetaciones para poder erradicar esas bacterias. Y realmente pues hay muchos patógenos que son resistentes a los antibióticos, entonces también eso nos va a causar pues una complicación importante. Entonces, en endocarditis con válvula protésica el tratamiento usualmente tiene que durar más o menos 6 o más semanas. Y en endocarditis de válvula nativa, dependiendo de qué encontremos, dependiendo del estado del paciente, el patógeno que encontremos, entonces vamos a tener una duración entre 2 y 6 semanas. Y para saber si vamos bien, entonces hay varias pruebas que nos permiten hacerlo, pero principalmente los hemocultivos cada 2 o 3 días son los que nos van a permitir ver si hay una disminución de la cantidad de bacterias o si hay una erradicación total de la cantidad de bacterias. En pacientes que no estén estables y que no nos den tiempo de esperar el hemocultivo, entonces lo que hacemos es empezarle antibióticos de una vez y le empezamos unos antibióticos, como se dice, empíricos. Estos son antibióticos y regímenes de antibióticos que hay que cubrir de amplio espectro, es decir, tienen que cumplir al menos 2 grupos de bacterias, es decir, por ejemplo, gram negativo y gram positivo. Entonces no podemos dejar parcialmente cubierto a ese paciente, sino tenemos que cumplirle todo el espectro. En pacientes, como les decía, de válvula nativa o de válvula protésica mayor a 1 año, vamos a ver que tenemos patógenos muy similares. Entonces lo que empezamos es ampicilina sulbactam y gentamicina. Esto pues nos va a ayudar a cubrir los gram positivos que pensamos, como el Staphylococcus aureus, y otros gram negativos como los que vimos. Si el paciente, digamos, no se le puede dar ampicilina sulbactam, se puede considerar alguna de estas otras opciones. Se le puede adicionar amoxiclavulanato con ciprofloxacina o vancomicina con ciprofloxacina como de segunda línea. Y en pacientes con válvula protésica nueva hay que cubrirle pues muchas cosas más. Entonces, como les decía, los Staphylococcus aureus que colonizan las válvulas protésicas nuevas suelen ser resistentes a la meticilina, es decir, suelen ser resistentes a gran cantidad de antibióticos, como por ejemplo la ampicilina. Entonces nos toca darle un antibiótico mucho más poderoso que se llama la vancomicina. Que esto pues ya lo verán mejor cuando aprendan muy bien a los antibióticos, pero este va a ser nuestro antibiótico de elección para estafilococos resistentes a la meticilina. Se le suma también la gentamicina y se le suma también la rifampicina para cubrir otros microorganismos atípicos. Entonces es muy importante. Si ya tenemos el cultivo y ya sabemos cuál es el bicho con el que tratamos, entonces podemos tomar, digamos, ciertas decisiones más orientadas. Si nos da que es un estafilococo susceptible a la meticilina, podemos darle una penicilina, digamos, un poco menos poderosa que otros, como es la vancomicina. Entonces él inicia la nafcilina o la oxacilina. Y en caso de que sea alérgico a las penicilinas, pues le podemos cambiar por una cefalosporina, principalmente pues de primera generación, se le podría iniciar. Mientras, como les decía, si el estafilococo es resistente, el tratamiento ideal es la vancomicina. Es muy importante porque estas no le van a hacer ni cosquillas. Y si tenemos un Staphylococcus aureus
En una válvula protésica le hacemos el manejo que les comentaba ahorita. Le damos vancomicina, le damos gentamicina y rifampicina. La rifampicina realmente solo está indicada en estos pacientes. Si tenemos un cultivo positivo para estreptococos, podemos usar una penicilina G o ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Y esto debe durar más o menos 4 semanas. Nosotros también podemos hacer un tratamiento más corto añadiéndole gentamicina con cualquiera de estas dos. Entonces, en ese caso, pues solo tendríamos que hacerlo por 2 semanas. Y los enterococos, en ese caso, pues sí tenemos que darles un cubrimiento más amplio. Entonces, los enterococos los cubrimos con gentamicina, que cubre anaerobios también, y le sumamos alguna de estas, penicilina G, ampicilina o vancomicina. Y ese sí, por 6 semanas. Los enterococos son difíciles de erradicar, entonces hay que alargar un poco el tiempo. Y en los del grupo ASEC, entonces lo que hacemos es darles la cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona en muchos casos recomiendan, por 4 semanas si es nativa y 6 si es una válvula protésica. Hay unos casos en los que los antibióticos no son suficientes y necesitamos o un tratamiento que es urgente y nos está comprometiendo cierta estructura del corazón, o un tratamiento que ya simplemente no, con los antibióticos no le vamos a hacer nada. Entonces, pacientes que tengan vegetaciones muy grandes, mayores a 10 milímetros, hay que operarlos. Pacientes que tengan ya un daño valvular severo, hay que operarlos y posiblemente reemplazarles también la válvula. Pacientes que tengan abscesos perivalvulares, acuérdense que los abscesos están relacionados con bloqueos de la conducción y en este caso pues tendremos que drenar ese absceso rápidamente. También que la infección se expanda, nos forme un pseudoaneurisma, nos forme alguna otra lesión típica de estas infecciones, que tengamos una dehiscencia de la válvula protésica, es decir, que se suelten las suturas de la válvula protésica que habíamos colocado antes, que encontremos algunos microbios atípicos, sobre todo si son hongos, porque es muy difícil que los antifúngicos puedan cubrir esas infecciones, muchas veces necesitan cirugía. O que tenga implicaciones clínicas importantes, el paciente está choqueadísimo o el paciente tiene una falla cardíaca severa, en ese caso pues no vamos a perdernos 4 o 6 semanas dándole a ver si funciona, sino vamos a pasarlo a cirugía de una vez. Y estos pacientes pues muchas veces necesitan un reemplazo valvular. Para algunos pacientes se recomienda también una prevención, es decir, pacientes que tengan algún factor de riesgo a hacer bacteremias o de los que mencionamos antes o que estén inmunosuprimidos, pues es principalmente indicado tomar una dosis de amoxicilina antes de que vayan a ser sometidos a algún procedimiento, sobre todo si es odontológico, por pues todo lo que hablamos ahorita, solo en pacientes que tengan riesgo, entonces se recomienda eso. Y no siendo más, creo que pues es también un brochazo de este tema que es tan amplio y del que podríamos hablar tanto tiempo, que verán muchas veces en su carrera y veremos mucho más adelante. Entonces, pues espero que lo hayan entendido muy bien y que les haya gustado bastante.